Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Edgar Saldaña, psiquiatra. Soy Rocío Arias, psicóloga. Y me está tocando entrevistarte. Entonces me gustaría, esto yo sé que es para tu canal, que es una serie de entrevistas que las personas van a poder tener acceso para poder conocerte, saber qué haces, realmente la diferencia entre cualquier psiquiatra y cómo tú trabajas, los modelos que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ¿te gustaría por favor presentarte? Sí, Rocío, pues, ¿cómo me podría presentar, no? Pues yo soy psiquiatra, es importante decir que soy médico, porque la psiquiatría es la especialidad de la medicina que estudia las funciones del cerebro, ¿no? Que están relacionados con los pensamientos, las emociones, la conducta. Entonces la psiquiatría es esa especialidad de la medicina que estudia las funciones del cerebro relacionadas con la conducta humana. Y esta es una carrera o una especialidad que toma 4 años, ¿no? Después de haber terminado la carrera de medicina, que normalmente dura 7 años. Entonces 4 años. Entonces, además de ser especialista en psiquiatría, también soy psicoterapeuta. En la misma formación, a lo largo de los 4 años de la especialidad de psiquiatría allá en Monterrey, en el hospital universitario, nos forman como psicoterapeutas. Vemos psicoterapia individual y nos vamos formando junto con psicólogos, psicólogas que ya hicieron su carrera, como tú que hiciste tu carrera en psicología, y ellos se especializan en psicología médica y hospitalaria. ¿Sí? Entonces aplican pruebas y nosotros nos vamos formando juntos a lo largo de 3 años, y nosotros todavía hacemos otro año donde evaluamos modelos de terapia de pareja, terapia de familia. Entonces soy psicoterapeuta, formado allí en el hospital universitario. Soy psiquiatra, médico, y además de eso tengo un máster en terapia breve estratégica, que es el modelo de la terapia breve estratégica de la Escuela Palo Alto, evolucionada por el doctor Giorgio Nardone, allá en Arezzo, Italia, escuela que fundó con Paul Václavic, ¿no? El maestro ahí de la comunicación y del constructivismo. Entonces, en mi formación soy médico, soy psiquiatra, soy psicoterapeuta, particularmente psicoanalítico, o sea, me formé como psicoterapeuta psicoanalítico con varios modelos, ¿no? Igual con formación o experiencia en terapia de pareja, de familia, de grupos. Y después hice un máster en terapia breve estratégica, que de hecho yo lo repetí, llevo 2 veces que hago el máster porque ¿Por qué? porque me encantó el modelo, y ya después de algún tiempo vi que funcionaba muy bien para los que dominaba, para ataques de pánico, para depresión, para fobias, pero sentía que me faltaba un poco en trastorno obsesivo compulsivo, en trastornos de la alimentación, y lo que hice fue me aviento otra vez el máster de la terapia breve estratégica, entonces lo he hecho 2 veces. Órale, wow. Sí, entonces es la formación, y ahora tengo estoy como trabajando mucho con un modelo que le llamo psiquiatría estratégica. La psiquiatría estratégica es la aplicación de los conocimientos de la medicina en psiquiatría, pero ahora conociendo los protocolos de la terapia breve estratégica, que son protocolos para modificar el trastornos de pánico, de fobias, obsesivo compulsivo, funcionan como herramientas, al igual que la medicación, al igual que la neuromodulación, al igual que la psicoterapia. Son técnicas que modifican patologías. Entonces, y se trabaja bien, muy interesante, como las terapias sistémicas. La terapia breve estratégica es bien curioso, que trabaja sobre el problema principal, aunque haya muchos problemas, aunque haya problemas muy, muy viejos, pero trabajas con el más invalidante, y pasa algo muy curioso, que cuando a un paciente le quitas algo que lo invalida, algo que lo bloquea, la misma persona adquiere tanta confianza y empieza a mejorar otros síntomas, que tú lo haces mucho, ¿no? En la terapia ericksoniana. Y entonces la parte estratégica, empezar con el síntoma más invalidante, después de eso utilizar los propios recursos del paciente y empezar a tratar otros problemas, que es en el caso del 20%, pero la verdad es que en el 70% de los casos, cuando le quitas el problema invalidante, ya llevan una vida prácticamente normal. Sí.
Sí, entonces eso sería pues, la psiquiatría estratégica, ¿no? Que estoy ahorita tratando. O sea, tú combinaste al final de cuentas, estudiaste medicina, luego fuiste a psiquiatría, ahí tuviste esta formación como psicoanalista y después entraste. ¿Cómo es que conociste la terapia estratégica, la terapia breve estratégica? ¿Cómo llegó a ti? Interesante, nosotros ya en eso, ¿cuándo fue? En el tercer año de la especialidad de psiquiatría, teníamos una materia con el doctor Ricardo Salinas, era terapia de pareja, entonces ahí revisamos a Paul Václavic, el libro de la Escuela de Palo Alto que es Teoría de la Comunicación Humana. Sí. Sí, entonces lo estudiamos y un libro, Teoría de la Comunicación Humana, que para empezar era difícil entenderlo. Sí, es un libro complicadito. Tuve que leerlo 2 veces y Sí. cuando lo leí la segunda vez, o sea, fue así como magia. Y particularmente ya luego revisamos otra vez ese libro en terapia de familia. Sí, en terapia de familia con Margarita Rodríguez y con Verónica Flores, ¿no? Psicólogas. Verónica estudió en Palo Alto. Sí, Wow. y entonces allí revisamos a Paul Václavic, revisamos la terapia sistémica y allí fue que conocí el modelo. Ya luego tuve un supervisor, Sergio, y él me mostraba varios protocolos, me hablaba de Giorgio Nardone, pero ya hablando de técnicas para modificar algunos síntomas, para evaluar pacientes. Uh-huh. Entonces yo lo traía. Entonces ya traía yo esa teoría, ya conocía a Giorgio Nardone, pero solamente en algunos capítulos, para algunas técnicas. Ya cuando llegué aquí a León, me enteré que estaban haciendo el máster en terapia breve estratégica unos compañeros de allá de Monterrey, un maestro, Francisco, y Ángel Chapa, Rubén Ave, lo hicieron en México. Entonces yo cuando dije, ¿qué? O sea, Giorgio Nardone viene... O sea, desde Italia da su curso. Uh-huh. Entonces supe que viniendo el curso dio unas conferencias aquí en Guadalajara. Me lancé a Guadalajara en el 2014. Y ya para el 2015 ya estaba yo inscrito en el máster de terapia breve. Así es como di con la terapia breve estratégica. ¿Y qué es la parte que tú podrías decir que te llegó a la médula? O sea, la parte que te fascinó y que de entre todos los modelos que hay, que dijiste, es este. El libro de Giorgio Nardone. Primero, cuando entré a sus conferencias, una de las cosas que se hablaba mucho era de que había mucha evidencia sobre su modelo. O sea, que había los estudios científicos, había las demostraciones, Uh-huh. más que libros filosóficos y que estudian 2, 3 casos nada más, ¿no? Y ya con eso hacen todo un modelo. Sí. Ya cuando leí el libro de un libro de ansiedad y el otro que se llama Terapia Breve Estratégica, Filosofía y Arte, uh-huh. Hablaba sobre el modelo. Cuando leí que hablaba de epistemología, de las bases, y cuando hablaba de un fenómeno, aquí es donde me llegó a la médula, el constructivismo. Uh-huh. Cuando leí sobre constructivismo, que hablaba de una manera de estudiar, o sea, científicamente los fenómenos observables, y con todo el rigor, ¿no?, de los estudios científicos, caí en cuenta que era lo mismo que usábamos nosotros en medicina. Una cosa que me apasionó a mí y que me hizo clic era cuando estudiábamos nosotros los órganos sensoriales, o sea, los conos y bastones de la retina, uh-huh. Los corpúsculos de Pacini, de la piel para tener el tacto, el vestíbulo, ¿no?, para el equilibrio, la cóclea para el sonido. Cuando estudiamos eso en la Facultad de Medicina, veíamos, a final de cuentas, cómo a través de los sentidos se construye la realidad. O sea, ya te ponías a imaginarte, entonces si conecto un axón uh-huh. que viene de los conos, lo conecto uno que viene del vestíbulo, entonces si me llega un rayo de luz voy a sentir como si me estuviera moviendo. Sí. Entonces ya desde allí, desde medicina, sabíamos que el cerebro construía lo que vemos. O sea, lo que vemos no es tal cual, sino es una construcción del cerebro que le da esa forma, ¿no?, a nuestra conveniencia. Y cuando leí sobre el constructivismo radical, pero como filosofía, y que hablaba de eso, y uno de los autores fue quien hizo la descripción de los conos y los bastones en la retina. No, me encantó. O sea, era un tipo de intervención muy científica, muy estudiada,
basada tanto en la filosofía como en los estudios científicos, con los métodos científicos, y además de eso cuadraba perfectamente con lo que más me apasionaba en medicina, que era la fisiología. Entonces, no, desde allí ya fue que yo dije, me encanta, me gusta, y más cuando veía las viñetas de los libros que escribe el maestro Nardone, cómo con intervenciones de lenguaje, lógicas, demostraba lo que decía, ¿no? O sea, de las observaciones, aparte de decir de que es una teoría lógica, un maestro que es capaz de decirte con una viñeta, con punto y coma, lo que está sucediendo en una sesión, y aparte que la Escuela Palo Alto y ellos, todas las sesiones están grabadas. Sí. O sea, no hay manera de decir que le distorsionaste y que le moviste y que tú le maquillaste los resultados, ¿no? Pero todo está grabado y puedes ver los resultados. Ya luego en el máster, que trabajamos con videos, puedes ver cómo es real, ¿no? La aplicación. Pues ya ves, me apasiona eso, entonces eso fue lo que me gustó, lo científico, la base teórica, que tenía mucho que ver con la fisiología, que a mí me encanta, y lo mejor, la demostración. Esa confianza de un maestro de demostrarte todo lo que está diciendo, ahí están las pruebas. O sea, eso fue lo que me atrapó. Bueno, y si vamos como para atrás en el tiempo, bueno, eso tiene que ver ya con el máster. Pero ¿cómo supiste que psiquiatría? Porque bueno, hay N cantidad de especialidades. Sí. ¿Cómo supiste que psiquiatría, y más atrás de eso, cómo supiste que medicina? Sí, la psiquiatría lo supe yo una vez estando en medicina. Yo antes ni sabía tal vez que existía ni la psiquiatría, ¿no? Y más, me voy de una vez antes y luego vamos al por qué psiquiatría. Sí. Medicina, ¿quién sabe? O sea, yo desde niño me acuerdo que desde el kinder yo ya decía, voy a ser doctor. Porque probablemente por el abuelito Cheque, ¿no? Lemus. Que decía, este va a ser licenciado, este va a ser doctor. y a mí, no sé, dentro de lo que decían, me latía doctor. Pero yo recuerdo, no recuerdo exactamente el momento, pero en el kinder yo ya decía, voy a ser doctor. Y era bien curioso. Yo soy de Baja California Sur, ¿no? O sea, prácticamente en ese tiempo para nosotros era una isla. La única manera de venir acá era, o en avión, estaba carísimo para nosotros. Los otros, la vuelta hasta Tijuana y acá, bueno, el barco también había transbordador, pero era difícil. Nosotros, pues, era una isla porque la manera más fácil era en un transbordador cruzando el mar de Cortés. Entonces, yo en ese tiempo y con esa conciencia de, es que no tenemos lana, como siempre muy cuidadoso, ¿no? Muy considerado con mis papás. Yo decía, medicina yo sabía que era cara, no sé por qué, pero yo sabía que medicina era cara, que por los libros que estaban grandotes, a lo mejor por eso. Y yo decía, voy a estudiar medicina, y ya sabía desde chiquito, y voy a estudiar en el colegio militar. Porque algún día creo que mi padrino, Tomás, mencionaba que es la escuela militar, que allí estudiaban, pagaban la misma, el colegio militar, todos los estudios, uno allí vivía, uno allí comía, entonces no gastaba lana. Yo tenía esa idea, ¿no? Entonces yo desde chiquitito siempre estaba inclinado a leer cositas de biología. Los maestros ya me identificaban el que va a ser doctor. Y yo ni un médico tenía en la familia, más ni amigos médicos teníamos. Entonces yo decía, voy a estudiar medicina. Y lo que me di cuenta al entrar a medicina era que ni la idea tenía de que era ser médico. Yo me fue muy bien en la escuela, sacaba excelentes calificaciones en la primaria, secundaria, en la prepa, ¿no? ¿Sí? Pero me di cuenta en la universidad que no sabía leer. O sea, a la hora de leer cosas que... ¿No como la comprensión? ¿O qué? Sí, la comprensión, porque leías cosas que jamás has visto en tu vida. Por ejemplo, que la escotadura, la laringia, y te hacían descripciones y esto no se ve por fuera. O sea, sí. No hay manera de compararlo con el tamaño de una casa o cuadrado como una ventana. No, veías cosas. Y yo leía, por más que leía, no entendía absolutamente nada. Y al principio, pues no, ¿qué ando haciendo aquí? Mejor me voy para mi casa. Pero no, yo nunca me eché para atrás. Pero desde el primer año me tocó la maestra Andrea Vázquez, psiquiatra, en primer año dándome psicología médica. Y desde ese primer año yo supe que iba a ser psiquiatra. Me encantaba el estilo de ella. Era como tú. De hecho, ella decía, no, yo no veo pacientes locos, yo solamente veo gente sana. Porque ella decía que era psicoterapeuta. Entonces yo decía, voy a ser psiquiatra y después voy a ser psicoterapeuta, como la doctora Andrea. Uh-huh. Y alguna experiencia que tuvo, preguntaba, yo sabía de axones porque me gustaba mucho la medicina, y alguna vez del axón que aumentaba la velocidad de conducción. Y la doctora una vez dice,
oiga doctor, ¿y usted por qué sabe tanto? Ajá. No sé, para mí fue eso, ¿por qué sabe tanto frente al grupo? Para mí fue como que, ¡pum! Claro. Y entonces, y la doctora tenía ese poder, ¿no? En sus palabras. A una compañera me acuerdo que sí, al contrario, le interpretó que traía hambre porque en lugar de decir Skinner, hablando de la terapia conductual, ella dijo Snickers. Y la doctora empezó a echar un discurso y le dio para abajo. Ajá. Y me acuerdo que sí, o sea, ella de pronto estaba como que no muy encantada. No salía mucho de eso, batallaba mucho. Y a mí al contrario me dijo, ¿usted cómo sabe tanto? Y yo, no sé si habrá sido eso, pero desde allí supe que iba a ser psiquiatra. Ya para quinto año que ya llevamos psiquiatría, ya psiquiatría como materia, claro que yo estuve buscando, ¿dónde da clases la doctora Andrea? ¿Dónde da clases la doctora Andrea? Ya la sección 8 y la sección fulana, y me meto a la sección 8, en donde estaba ya dando clases, porque en Morelia, donde estudié yo medicina, cada año cambiabas de grupo según tus calificaciones, ¿no? Ibas eligiendo, si tenías calificación alta, elegías tú primero. Ay, qué padre. ¿Y dónde elegían? Donde estaban los mejores maestros, ¿sale? Sí. Yo no era de los mejores, éramos más de 1000, yo era como el lugar 200 y cacho. O sea, imagínate, 200 y cacho antes que yo, pues no, yo no elegía los primeros grupos. Ajá. Pero claro que sí no elegía atrás de mí había más de 700, ¿no? Entonces, sí. se le llevaba mucha ventaja. Pero sí fue como yo supe que iba a estudiar psiquiatría. Ya cuando llevé psiquiatría, me encantaba su estilo. Sí. Era un estilo impresionante porque ella sí pareciera que lo que estudió fue la terapia ericksoniana. Qué padre. Sí. Wow, qué padre, qué interesante. Y a partir de, bueno, ¿hace cuánto te graduaste de psiquiatría? De psiquiatría 2012. De Ajá. hecho, ya voy a cumplir en marzo 10 años de graduado. Sí, hay que festejar. Sí, hay que anotar. Y después, bueno, te gradúas de psiquiatría, ¿y cuánto tiempo te tardas realmente en encontrar este modelo de, bueno, en entrar a la formación con terapia breve estratégica? Sí, ya bien, o sea, yo lo conocí en 2014 y a partir del 2014 y me empezaba a chutar los libros, taca. Sí. Y empezaba yo a aplicar protocolos así, ¿no? A como Dios me daba a entender, Sí. ¿no? A como entendía los libros, 2014. Fue en septiembre, me acuerdo. Y ya el máster lo hice en 2015, terminé 2016. Ya, ahora sí, ya máster en terapia breve estratégica. Sí, allí, sí, con la terapia breve estratégica México. ¿Y cuándo podrías decir tú que realmente hiciste esta fusión y desarrollaste esto de la psiquiatría estratégica? Eso, mira, yo creo que ya, tal cual, cuando empecé a utilizar la terapia breve estratégica, en el 2017, porque empecé a formar un grupo yo quería juntar, o sea, mi idea era juntar a mis colegas porque yo estaba viendo que los protocolos de terapia breve estratégica, o sea, aplicar los protocolos sin medicación, quitaban completamente ataques de pánico, obsesiones, compulsiones muy invalidantes. Yo como lo veía, y particularmente te podría decir que esos dos, o sea, porque ya luego lo repetí, porque si me va bien con esto y a los demás les va bien, dije, pues mejor lo repito, pero ya cuando yo lo veía, yo empecé a observaba con mis pacientes cómo mejoraban, cómo el tratamiento, a veces uno ni medicación les daba, cuando nosotros como médicos, la verdad, como psiquiatras, sí nos forman, y porque la mayor parte de la educación sí tiene que ver con la bioquímica, con la neuroanatomía, con todo esto que sí, la industria farmacéutica ha hecho una investigación impresionante acerca de la fisiología del cerebro, pero desde el punto de vista bioquímico. Es por eso que sí sabemos muchísimas cosas, pero la parte bioquímica ya luego te das cuenta, ya con la experiencia, viendo pacientes, te das cuenta que ayuda mucho para bajar la intensidad de los síntomas. Pero para resolver problemas, cabe mencionar esto, ¿no? Que en psiquiatría, ya ves que nos formaron como psicoterapeutas, se le llama que ese es un modelo que se llama psiquiatría psicodinámica. Y nosotros en Monterrey éramos muy conocidos porque les gusta el psicoanálisis y que y dan terapia, ¿no? Porque la mayor parte de los centros de formación de psiquiatras en el país es una psiquiatría biológica. Sí, basada en evidencias. Y con esos estudios basados en los estudios científicos de neurotransmisores y de receptores y cosas así.
Y nosotros ya desde el principio veíamos que no, muy buena parte de los pacientes tenían una base psicodinámica, problemas de desarrollo, problemas de comunicación. Y entonces nosotros desde que nos formamos ya utilizamos menos medicación y liberábamos de la medicación a muchos pacientes. Yo ya traía esa ventaja. Cuando utilizo la terapia breve estratégica, muchos ni siquiera les iniciaba terapia farmacológica. Y los que empezaban con terapia farmacológica, pero el resultado se veía que se notaba al modificar sus dinámicas, ¿sí? Su sistema perceptivo reactivo. Entonces, el medicamento solamente lo utilizabas para que durmiera bien, para bajar el nivel de ansiedad, pero en cuanto ya cambiaban su sistema perceptivo reactivo, ya, o sea, podías retirar la medicación a los 2 meses, a los 3 meses. Entonces, eso yo lo observaba desde el 2014, 2015, y yo a veces que tenía mis noches de insomnio, decía, es que sí, o sea, hacer estudios de cómo la terapia breve estratégica modifica la neuroanatomía, en estudios de funcionales de imagen, se tiene que ver, pensaba yo. Sí. Entonces a mí me gustaba eso. Yo siempre estuve acostumbrado a trabajar en equipo, entonces quise juntar un grupo de colegas. Al principio pensé en los que habían egresado de Monterrey, que para ese tiempo éramos 4 aquí en León. Y los traté de juntar. Me jaló conmigo Mariano Ontiveros, ¿sí? Quería también jalar a otros 2 compañeros, a César Vieira, a Ariane Estrada, pero ellos entre otros proyectos y otras cosas, no, pero quien sí nos empezamos a juntar fue Mariano Ontiveros y Maradiaga, que él me recibió aquí en León, sí, desde mucho tiempo atrás. También otros colegas que quiero, aprecio mucho, pero Maradiaga particularmente, que tú lo conoces muy bien. Sí. Maradiaga éramos así como que en los congresos íbamos muy seguido, coincidíamos, nos veíamos bien seguidos en cualquier parte del país, ¿no? En León nos veíamos menos. Y empezamos a hacer un grupo. Mi idea era yo hacer un modelo de psiquiatría, pero en donde pudiera yo compartir las observaciones que tenía los resultados en terapia breve estratégica. Entonces yo ya quería agregar los protocolos de terapia breve estratégica, agregarlos a los conocimientos de la psiquiatría, como una herramienta además de la medicación. Y la neuromodulación en ese tiempo todavía no estaba tan acá. Entonces desde allí yo voy a utilizarlos. Pero ya después cuando junté el grupo y hasta nos acompañó Héctor, que ahorita nos está viendo aquí, nos está grabando. En ese tiempo veníamos, supervisábamos casos y quería que fuera un centro de investigación, el CIEMTE. Pero ya luego no alcanzó a tomar forma porque creció el grupo, pero se agregaron otros compañeros que llegaron de México, y que llegaron del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se formó algo mucho más grande de lo que yo pensaba. No, me arrolló. Y se formó la clínica del CAP. Está funcionando muy, muy bien. Pero ya tal cual como psiquiatría estratégica, yo ya tenía agregado los protocolos. Aparece la neuromodulación. En 2019 me certifico, ¿no? Neuromodulación. Y ya desde ese tiempo ya le llamo psiquiatría estratégica. ¿Qué es la psiquiatría estratégica? Es la aplicación de los conocimientos de la medicina, de la psiquiatría, sin embargo, agregando otras herramientas como la comunicación, como los protocolos de terapia breve estratégica, como técnicas psicoterapéuticas desde la psicoanalítica, desde la cognitivo-conductual. O sea, es agregar como herramientas de cambio, o sea, de tratamiento, además de la medicación, que la medicación, lo dice muy bien el doctor McLaren, un australiano que me encanta su libro, que él ya explica claramente cómo los fenómenos bioquímicos solamente explican el 20% de la patología mental. Qué impresión. Si agregas la terapia breve estratégica que actúa, tiene una eficacia superior al 80-90% en algunos protocolos, eso ya explica otra parte. Agregas el modelo conductual, explica otra fracción de la patología mental. Agregas la antropología y explica otra parte. Entonces la psiquiatría estratégica es los conocimientos de la psiquiatría, pero no limitados a la psicofarmacología. Exacto. Sino utiliza la psicofarmacología como una herramienta, como las psicoterapias con sus diferentes modelos. Por eso invitarte a ti, a los otros psicoterapeutas, a compartir los conocimientos psiquiátricos, los conocimientos de los modelos terapéuticos. Entonces esa es la psiquiatría estratégica. O sea que tú eres la evidencia de que esta idea que tienen las personas acerca de la psiquiatría no es la pastillita y te la vas a pasar dormido y entonces
te va a atontar, eres la evidencia de que la psiquiatría ha evolucionado, porque además la evolucionaste al momento de estudiarla, o sea, lo viviste de una formación diferente, y aparte has ido mezclando, metiendo, conociendo, desde tu curiosidad, desde las ganas de ayudar a la gente. ¿Qué podrías como decirle a las personas acerca realmente de lo que actualmente es la psiquiatría, por cómo tú lo experimentas con tus pacientes y cómo tú lo experimentas en tu propio ejercicio profesional? Yo les puedo decir, y eso te comparto, a lo mejor lo has visto en pacientes, ¿no? que hemos compartido, es que yo no empiezo una consulta sin antes presentarme y explicándoles qué es la psiquiatría. ¿Por qué? Porque sí es muy común que la gente, con la idea de que lo van a medicar, que es la última opción porque va a terminar adicto, Sí. lleno de síntomas secundarios, pero dice, ya no aguanto tanto que me mediquen, me droguenme, pero ya no quiero sufrir. Vienen con esa idea. Entonces yo lo primero que hago es explico qué es la psiquiatría, que es una rama de la medicina con unos avances impresionantes. Conocemos de una manera minuciosa el funcionamiento del cerebro y falta muchísimo, ¿no? Pero entonces yo lo que le digo es una ciencia médica, es muy científica, capaz de explicar la mayor parte de los fenómenos y de modificarlos. Y utiliza muchas herramientas. Sí les explico que eso porque decir, no, la medicación solamente es en casos muy particulares, y hay tantos medicamentos que son una maravilla para pequeños síntomas, ¿no? Entonces primero explico eso. ¿Y qué les diría? La psiquiatría es una maravilla, es una ciencia, es una rama de la medicina impresionante, capaz de modificar cualquier síntoma, cualquiera, el más horrible que se puedan imaginar, lo modifica, y lo modifica rápido. Sí. ¿Sí? Pero sí hay que entender que la psiquiatría, o sea, a final de cuentas, bueno, somos muy pocos psiquiatras. En el país somos alrededor de 4,000 para una población de más de 30 millones de habitantes. Ajá. Las personas van muy poco con el psiquiatra por el mismo miedo. Lo que les digo es que ahorita en este momento la psiquiatría es una maravilla, somos muy pocos. Y muy buena parte de los psiquiatras están en instituciones por la misma sobredemanda en la institución y por la limitación del tiempo y de los recursos. La mayor parte de los colegas se basan en la farmacología. Sí. Rápido, 2, 3 síntomas, sigo el manual diagnóstico, y ya me dijiste que tienes tristeza, y luego también no disfrutas de la vida, andas muy nervioso, ya te catalogo, es un síndrome depresivo, ansioso, para esto hay antidepresivos, ansiolíticos, listo, ¿no? Y te vuelvo a ver en 8 meses. Y no, entonces la mayor parte de las personas que van a instituciones o que van con psiquiatras que no tienen tiempo, observan lo primero, que alcanzan a ver, y les dan un tratamiento, pero la mente no es así. Cada persona tiene un por qué me siento así, ciertas características personales que a veces se ven raras, pues la verdad es que son normales, o mi abuelito era igual y era exitoso, nada más que él no tenía una persona que lo está fregando, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada persona tiene su propia personalidad, tiene sus propias características. Entonces, el problema de la psiquiatría es que muy buena parte de la psiquiatría se lleva a cabo en settings muy limitados, en tiempos muy limitados y con citas muy prolongadas. Okay. Es muy lamentable, es muy triste esto, porque la psiquiatría es una maravilla, es como una versión pro de una aplicación, así súper wow, sí. Pero nada más compras la versión light, sí. Que vienen 2, 3 características así bien chafitas. Normalmente la psiquiatría que se ofrece por cuestiones allí económicas es una psiquiatría muy light, solamente la farmacológica, pero es una parte de toda la gama que ofrece la psiquiatría. Sí, todas las posibilidades, ¿no? Lo que podría decir, la psiquiatría es una maravilla, sino por ser tan pocos psiquiatras y por ser la terapia farmacológica algo que es una maravilla, pero para algunos síntomas se empieza a generalizar que es su funcionamiento, pero no realmente entiende por qué la psicoterapia funciona. O sea, comprende perfectamente por qué la misma naturaleza hace que se quite al avanzar el tiempo un trastorno. Y muchas veces nomás hay que observar, darle confianza al paciente y ¡pum!, y el problema desaparecerá. Sí. Entonces la psiquiatría, yo diría eso, ¿no? Que es una maravilla, pero lamentablemente ahorita muy limitada por las condiciones. Okay. Okay. Oye, ¿y qué es lo que más ves? O sea, ¿qué es lo que más llega a ti? En pacientes, ¿qué es lo que más estás? No sé si veas como que hay etapas en la humanidad o etapas dentro de tu camino profesional en el que va cambiando, o sientes que hay una parte lineal.
Sí, definitivamente va cambiando, ¿Verdad que sí? porque sí, porque el comportamiento humano depende de las condiciones en donde te encuentres. Ujú. O sea, la sociedad va cambiando, la comunicación va cambiando, los conocimientos van cambiando, ¿sí? Y así como van cambiando y se hacen más complejos, nuestro comportamiento se hace más complejo y aparecen otro tipo de patologías. Un ejemplo, me gusta de Franco Escamilla, ¿no? Que dice de broma, pero eso lo utilizo para psiquiatría porque hay ejemplos claros donde dice que el asma es una enfermedad de fresas, ¿no? Porque dicen, ¿cuándo vas a ver? Dicen, ¿cuándo vas a ver a un cholo de que, no, aguanta, te traigo asma? Es un chiste de él, ¿no? Sí. Sin embargo, el doctor Nardone explica cómo en revisiones, por ejemplo, de países Sí. muy pobres en miseria, que Ay, crecieron, ya ves que han habido varios países en donde crecieron, sí. y hay mucha abundancia, y no había trastornos de alimentación. Es real. Se hacen millonarios, se hacen ricos, y comienzan a haber trastornos de alimentación. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha hambre, cuando hay penurias, o sea, el cuerpo funciona de una manera muy instintiva. Ya cuando existen opciones, pues, que el sabor, que si lo dulce, que si lo importado, que si lo de temporada, todo eso, ya al haber más opciones, entran otras funciones del cerebro, la elección y las preferencias, ¿sí? En cambio, cuando tienes mucha hambre, ¿no? Por instinto te comes lo que haya, ¿no? Es un ejemplo de cómo al evolucionar la sociedad empiezan a aparecer conductas diferentes y patologías diferentes. Entonces la psiquiatría está evolucionando, ¿no? ¿Qué es lo que más vemos? Mira, y qué buena pregunta haces, porque yo sí llevo la estadística. De hecho, tengo un programa en donde de manera personal, o sea, se va llevando todo en automático, las estadísticas. Y sí es el 70%, el 80, 70, 80% es ansiedad, depresión. ¿Qué es ansiedad, depresión? Son personas que tienen una respuesta de alarma injustificada, excesiva. Y la mayor parte es esto, tal vez el 80% de lo... Claro que hay mucha más patología, pero esto es consulta privada, ¿no? Esto es consulta privada, es a lo que yo me dedico al 100%. Y en la consulta privada el 80% de las personas traen ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Es esa respuesta excesiva de alarma, como si siempre tuviera un pendiente, algo que no me deja descansar. Y esa respuesta de alarma activa otras funciones del cuerpo, desde la taquicardia, la falta de aire, la falta de apetito. Al tener la alarma encendida, dependiendo de tu personalidad, muchas personas vienen por irritabilidad, explotan con la esposa, con el esposo, con los hijos, luego sienten culpa. O si se lo guardan mucho, comienzan a somatizar mucha gastritis, colitis, ya pasaron con el gastroenterólogo, con el neurólogo, con el cardiólogo, con el internista, con el inmunólogo. Vienen porque muy buena parte de los síntomas de ansiedad, la alarma encendida del corazón, se manifiesta de manera somática, que esa es de las principales maneras como se expresa la ansiedad. Otras personas, al contrario, que no pueden tener miedo, por ejemplo, a si trabajan, no sé, con cuchillos, un cocinero, pues no le tiene miedo a los cuchillos, pero le tiene miedo a las agujas, o le tiene miedo a los ratones, fobias, ataques de pánico, crisis de angustia, que son personas que responden con una sensación como si se fueran a morir, como si les fuera a dar un infarto, como si fueran a perder el control, y terminan haciendo el ridículo, evitan, ya no salen de casa por miedo a que les dé una crisis afuera. Su vida se vuelve o sea, se hacen tan prisioneros del miedo a que les dé esa respuesta de miedo injustificada, que se aíslan, desarrollan miedo a salir, y aislados, ensimismados con sus pensamientos, piensan en que no vale la pena vivir, intentos suicidas, depresión. Entonces, esa ansiedad manifestada por obsesiones, ataques de pánico, somatizaciones, fobias, crisis explosivas, irritabilidad, problemas de pareja, pero todos esos tienen en común el 80% ansiedad. Eso es lo que más ven. Wow. ¿Y cuáles son los pacientes que te gusta más trabajar con ellos? Particularmente a mí la ansiedad, o sea, no sé si será que a lo mejor como me encanta este problema y me encanta, yo creo que como a ti que te gustan los casos difíciles, los imposibles, porque es muy placentero ver cómo mejoran. Ay, sí. Estos que te estoy platicando
es la maravilla, ¿no? Es la maravilla que este 80% así se quita. Ay, sí. Se quitan en una sesión. Ujú. 2-3 semanas, el 80% de los casos. Sí. ¿Cuáles son los casos que más me gustan? Trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque mejoran. Ujú. Recuerdo mucho, como quien dice, pues el doctor Maradiaga es aquí, es de mis maestros, ¿no? Malpica, ni se diga tampoco, o sea, también. Pero me acuerdo mucho, pongo la imagen de Maradiaga, porque Maradiaga es muy sonriente, es muy Sí. agradable, ¿no? Cálido. Muy querido. Ajá. Y un día pregunta, de las supervisiones que teníamos, ¿no? Le pregunta a un paciente, doctor, pero le estoy diciendo cosas muy feas, o sea, me está yendo muy mal, ¿por qué sonríe usted? Y él le dice de Maradiaga, porque yo no estoy viendo cómo estás ahorita, estoy viendo cómo vas a quedar. O sea, y es muy agradable eso, ¿no? Ver una persona que está sufriendo, que está muy bloqueado y sabes que va a estar bien. Si sigue el tratamiento, Sí. va a estar bien y en pocas semanas. Entonces me encantan los trastornos de ansiedad y dentro de los trastornos de ansiedad, los trastornos, las crisis de pánico, los problemas de explosiones intermitentes, personas que le tienen mucha rabia a alguien, a la mamá, al esposo, al jefe, y sienten perder el control de esos casos particularmente, me encanta, porque me gusta mucho la comunicación y mejorar de pronto las relaciones humanas. Entonces particularmente me gusta cuando los pacientes, además de que se quitan los síntomas, comienzan a tener una relación muy bonita con su mamá, con su esposo, con la esposa, con los hijos, con el jefe, con los compañeros. Ujú. Me encanta, o sea, me encantan trastornos de ansiedad y más cuando involucran que la misma ansiedad impide socializar, o sea, llevar una buena comunicación con los demás. Me encanta ver cómo mejoran. Sí. Ujú. Súper fascinante, ¿no? Sí. Sí, ok. ¿Y lo que no te gusta? Mira, lo O que... no sé si es que no te guste o que de repente hay frustración porque no ves el avance o qué sería como lo que tal vez resistes. Y si tuvieras tal vez la oportunidad de elegir, dirías, elijo esta parte en no trabajarla. Fíjate, a mí particularmente no me gustan los casos donde se victimizan, en donde, donde una vez que ya queda claro, ¿no? Que tiene solución el problema, donde hay cambios, hay modificaciones, cuando hay una ganancia secundaria. Ujú. ¿Cuál es la ganancia secundaria? Dinero. O sea, de alguna manera eso me va a obligar a trabajar. 2, me va a obligar eso a independizarme. Cuando eso hay mucha rabia y que no la aceptan y decir, no, es que mi pareja me enfermó, mi mamá me enfermó, mi papá me enfermó, o sea, es el trabajo, o sea, cuando existen ganancias secundarias, lo que no me gusta es eso, o sea, que me encanta ver cuando evalúas un caso, y porque para evaluar el caso el paciente te va compartiendo información, tú siempre como terapeuta tienes, desde que lo ves dices, parece que va por este lado, va por el otro, siempre tienes Sí. hipótesis. Sí. Y tienes hipótesis de las peores, Sí. en la cabeza, y tienes hipótesis muy sencillas. Ya a través del diálogo vas descartando descartas el otro, decir sí, pero no le creo, o sí, pero como que falta algo. Te vas dando cuenta y a lo largo de las sesiones sale, es bien interesante cómo después de que das de alta a alguien o que alguien que dejó de venir regresa al año, 2 años y te dice, doctor, ahora sí le voy a decir la verdad. Sí. Y te dice, no, la verdad es que en ese tiempo, mire, yo traía aquel problema y no le había dicho a mi esposa, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces uno, claro, yo sabía. Sí, claro. Yo sabía, ya me quedó claro, o sea, era por eso que no mejoraba. Entonces los casos que a mí particularmente no me gustan, me encantan todos, es un reto. Y incluso hay casos en donde no soy tan bueno. Por ejemplo, los que te mando a ti, ¿no? Los problemas de pareja o de habilidades particulares, ¿no? O sea, que ya van desarrollando pero de manera práctica. Les mando muchos pacientes a mis colegas, Alejandra, Mariana, Maradiaga, ¿no? Porque está siempre lleno. No que porque los otros no estén, pero no, él sí, no, él está a muchos meses. Y así de colegas a Jaso, tengo muchos colegas a los que les mando.
Entonces a mí me encanta luego ver cuando yo como que no le hallaba, dice 2 ajustes, 3 ajustes, yo le digo a mis pacientes, mire, ya 2, 3 ajustes, le agradezco que siga conmigo, pero mire, algo está pasando, o sea, lo normal es que todos mejoran, el 100% mejoran, usted ya lleva aquí 2 meses, 3 meses, y digo, y no, algo no estoy viendo yo. Uno debe de, como terapeuta, uno debe ser honesto, y si alguien no mejore, es cosa de uno, porque lo natural es sentirse bien, o sea, lo natural del cuerpo es curarse, y si no se cura es porque algo no estoy viendo. Los mantos, me encanta preguntarle a mis colegas, como te platico, te pregunto a ti, ¿no? ¿Cómo le fue a fulana? ¿Cómo le fue a sutana, sutano? Y ya, me encanta ver en qué mejoraron. Entonces, hasta los casos difíciles me encantan. Lo que no me gusta es cuando mienten. Ay, sí, no, yo tampoco tolero esa parte de... Sí, hijo, sí. No. O que van muy bien y no, es que no me está cayendo bien esto. Y realmente sabes que no, o porque no quieren pagarlo, o porque están mejorando, como recuerdo una vez una paciente, esa fue de Monterrey. En Monterrey, una vez dijo, doctor, quíteme el medicamento, o sea, ¿no habrá otro medicamento? Y yo le digo, pues, ¿por qué? Va muy bien, ¿no? Hasta la habíamos metido a grupo sí, analítico, sí. Allí en Monterrey. Y dice, es que siento cosas raras. Okay. Así como que cosas raras, como que te imaginabas tal vez dolor de cabeza, mareos, pero no aparentaba tener algún síntoma físico. Y ya indagando, dice, tenía deseo sexual. Y decía, pero al contrario, eso es algo que buscamos, a que aparezcan las funciones naturales. Decía, no, yo no quiero tener sexo con mi esposo. O sea, le tenía tanta rabia al esposo, sí. Le había hecho tanto daño, que decía, no quiero eso porque ya estoy teniendo ganas y yo no quiero tener ganas, porque no le voy a dar ese gusto. Ya. Ese es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero así mismo hay muchas personas que suspenden el tratamiento, que dejan de venir, que buscan algún pretexto. Entonces lo que no me gusta es eso, ¿no? Vas muy bien, pero ¿por qué no ser honesto? O ¿por qué no trabajar un poco más? Y más bien como mentir, devaluar, echarle la culpa a otra cosa. Esos son los que no me gustan, todos los demás sí. Sí, porque al final de cuentas van a como... Es como si desperdiciaran el tiempo de poder estar, quizás en la elección de nosotros estar para alguien que sí quiere aprovechar el tiempo, para alguien que sí quiere estar bien, y entonces desperdician nuestro tiempo y desperdician su tiempo. Es como, ¿a qué viniste? ¿Vienes realmente a sanar o vienes a hacerte...? Sí. O hay otro beneficio, o sea, sí. Hay otro beneficio, sí. Y la cosa es que no me lo dices ni me lo vas a decir, ¿para qué perdemos el tiempo? Exactamente. Sí. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál podría ser para ti actualmente la hipótesis de por qué hay tanta enfermedad mental o sí, por qué actualmente es tan marcado el trastorno mental? Yo sí tengo mis hipótesis, me encanta. Comparto que yo tengo una curiosidad, ¿no? Desde muy chiquitito yo necesito un marco de referencia. Yo siempre necesito una hipótesis, ¿no? Para poder pensar. Ya luego supe por qué. Ya luego que me llevé psicoterapia yo mismo. Ya luego que tenía mucha experiencia viendo pacientes y así. Entonces... sí tengo algunas hipótesis, algunas ideas, muchas muy originales, muy interesantes, a lo mejor ahorita que te comparto alguna, pero yo sí siento que tanta patología mental, ese 80% por ansiedad es artificial, es artificial, no es natural. Sí. ¿Por qué es artificial? El hecho de vivir en urbes, de vivir amontonados cientos de miles de personas, porque te vas a lugares donde viven miles de personas, hay menos patología. Sí, es cierto. Cuando empiezas a ver ya cientos de miles de personas amontonados, sí, amontonados, se generan fenómenos muy diferentes. Entonces, la mayor parte de la patología mental, yo siento que son fenómenos por un exceso de comunicación, por un exceso de compromisos. Y mi hipótesis es la siguiente. Nosotros ahorita, los humanos, al mejorar la comunicación,
que yo sí pienso que tal vez era un gen dormido, ¿no? Cuando vivíamos más en las cavernas. Pero hay algunas hipótesis que dicen que desde que empezamos a consumir comidas hipercalóricas, porque nosotros, si te fijas, si comiéramos de lo que nos dio el arbolito, de lo que tenemos que cazar, no alcanzamos a consumir, por ejemplo, de ahora, frutas que vienen de Europa, otras que vienen de Sudamérica, otras que vienen del otro lado del país, otras que aquí mismo se produjeron, pero hace 6 meses. Entonces, ahorita tenemos la capacidad como humanos de estar, aparte de hipercomunicados, o sea, podemos tener aquí en un plato nutrimentos, calorías impresionantes que antes ni de chiste. Imagínate tú cazando, recolectando verduras, frutas. ¿Cuándo ibas a lograr a tener un plato tan rico? A mí sí me cuadra esa hipótesis que dice que cuando empezamos a tener ya comidas hipercalóricas, se empieza a desarrollar la corteza prefrontal. Okay. Ya sea que se haya desarrollado de esa manera o de otras maneras la corteza prefrontal. Pero eso, el desarrollo así sucede, ¿eh? Es como cuando ves embriología, te das cuenta que órganos se desarrollan hasta que se desarrolló el otro. O sea, no se pudo haber desarrollado uno sin que antes se haya desarrollado otro. Porque esos son los pasos de la embriología. Te das cuenta que el ser humano probablemente sí ya estaba diseñado para que tuviera una corteza prefrontal impresionante, que es la que nos hace diferentes de los animalitos. Y a lo mejor ya lo teníamos el gen, pero antes por las condiciones de los cavernícolas no se podía desarrollar. Entonces llega un momento en donde nos empezamos a comunicar, el lenguaje, a señas, diferentes idiomas, y puedes transmitir ideas, sentimientos, visiones, planes a futuro. Entonces cuando empezamos a trabajar en equipo, y pareciera que ya desde antes hubo civilizaciones, los griegos, los romanos, que hacían cosas que todavía no sabemos, los egipcios hicieron cosas que todavía no sabemos cómo lo hicieron. Eran otras tecnologías, pero ahora es magia lo que hacemos. Simplemente ahorita las cámaras, el video se va a poder ver el otro lado del mundo así de inmediato. Entonces la hipercomunicación, así como nos da montones de beneficios de poder ver la película que quiero, comer lo que me dé la gana, vestir como quiera, escuchar la música que quiera, todo eso, trabajar, o sea, de estar comunicado al otro lado del mundo, pero asimismo es la cantidad de compromisos que nos llegan. Creo que la mayor parte de la patología es que así como tenemos muchos beneficios, si no hacemos equipo, no delegamos, no compartimos responsabilidades, tú solito te crees responsable de la salud del vecino, de tus hijos, de tus papás, de la economía, de la culpa por Dios y de lo que estoy pensando y lo que no pensé. Entonces llega un momento en donde nosotros, por estar tan incomunicados y ser tan capaces de lograr cosas impresionantes, de ver cómo el otro que es de mi edad ya tiene yates y lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que de ahí viene la patología mental, porque esa hipercomunicación nos hace estar sobreinvolucrados, tener muchas responsabilidades que no somos capaces como individuos, no somos capaces de solucionar problemas que son problemas de una sociedad. Yo creo que de allí viene, o por eso tanta sobrecarga de la ansiedad, el estrés, son respuestas biológicas que, no voy a poder con esto, entonces pues, aparecen respuestas de miedo, lo que platicaba, ¿no? El 80% respuestas de ansiedad, una alarma que conscientemente yo digo, es que no debería tener miedo, pero porque ya no soy consciente que me estoy haciendo responsable de un montón de cosas. Entonces yo creo que de ahí viene la respuesta del cuerpo, es alarma, alarma, alarma. Vienen miedos que se dice que son injustificados, pero si le rascas, tú sabes como terapeuta, si le rascas sí sale un porqué. Y si le ayudas a encontrar el porqué y resolverlo, fácil, ya. Se desaparece el problema. Sí. Yo creo que de ahí viene. Okay. Bueno, pero tú dijiste que tenías varias hipótesis, entonces, ¿por cuáles otras has pasado? Esa es como quizás la que ahorita como que gobierna, ¿no? Como que tú dices, es la más pesada. La segunda. Sí. Mira, la segunda es una hipótesis en donde tenemos muy mala educación acerca de qué es la mente, qué son las emociones, que son diferentes a los pensamientos. Entonces, la otra hipótesis es, mira, la mayor parte de estas personas que están sobreinvolucrados, sobrepreocupados, tienen una mala información. Y no es porque yo diga que yo tengo una buena información, no, es porque
Es porque muchas personas creen que así como uno controla el pensamiento, o sea, ahora voy a pensar en una naranja, ahora quiero pensar en un pajarito, las emociones no se controlan. Exacto. Las emociones es la experiencia subjetiva que me refleja cómo está el ambiente. Si es un ambiente amenazante, la emoción es de miedo. Si es un ambiente ordenado, tranquilo, mi emoción es de relajación, ¿no? De paz. De empatía. Sí. Como le digo a los pacientes, y si el ambiente es cachondo, erótico, mi emoción es de erotismo, ¿no? De excitación. Y las emociones no tienen que ver que quiero ponerme cachondo, quiero ponerme triste, quiero estar feliz. Y muchas personas los educan, piensa, decreta. Sí, decreta, y ya con eso se van a lograr las cosas. No, las emociones hay que saber que es una respuesta automática que responde a los sentidos, responde al medio y se utiliza estructuras del cerebro automáticas que no cruzan por la corteza prefrontal, que es la que le da concepto de sentido a las cosas. Llegan automáticamente los sentidos, los tálamos, y de ahí se distribuyen. Y entonces las personas muchas veces tratan de controlar las emociones. Cuando tratas de controlar el miedo, que es una cosa automática, tratas de negarlo, tratas de bajarlo, tratas de respirar. El miedo, que es una señal que está diciendo, aguas, corre, aquí hay algo peligroso, y tú lo ignoras, ¿qué crees que pasa? Aumenta. Y lo que resistes persiste, ¿no? Sí, entonces como tu idea es que si no puedo controlar con poquito, cuando esté más grande va a ser imposible, entonces déjale echo más ganas, trato de controlarlo, respira, piensa en otra cosa, distráete, cálmate, no pasa nada, decrétalo. Tratas de controlar algo, pero la alarma está identificando algo, ya sea de tu memoria, ya sea del ambiente, ya sea de algo que te llegó. Tratas de controlar algo y ve que no hay ningún cambio en tu conducta, aumenta la intensidad. Entonces más tratas de controlarlo y se llama una escalada. Una escalada fisiológica, y termina esto en taquicardia, desesperación, llega un momento donde ya no te puedes controlar. Entonces la otra es una mala gestión de las funciones del cuerpo. Y así mismo, como hay un grupo de personas que tratan de controlarse a sí mismos, pero está el otro grupo de personas que tratan de controlar a los otros. Sí. ¿Por qué estás triste? No deberías estar triste, todo está bien. Es que quiere decir entonces que no soy buena madre. O sea, entonces el tratar de controlar a los empleados. Por eso la mayor parte de las renuncias se dice que se sabe que es por jefes tóxicos. ¿Qué es eso? Que tratan de decirte cómo pensar, cómo sentir, cómo decidir, más que delegar, ¿no? Es solamente llegar a un acuerdo. También tratar de controlar, es que ¿por qué volteas a ver? Es que ¿por qué estás viendo eso? Si somos casados, tú no deberías de sentir, no te debería gustar nada, y si te gusta a alguien, quiere decir que yo no soy suficiente para ti, ya no te atraigo, y bla, bla, bla. Entonces el control hacia los hijos, el control hacia la esposa, o sea, el hecho de tratar de controlar el qué sientes, el qué piensas, eso genera, a final de cuentas, rebeldía, rabia de las personas. Entonces menos caso te hacen, más tratas de controlar, más se rebelan, te hacen caso cuando estás viendo, pero cuando no, es cuando cometen los errores intencionados. Y la otra parte vienen los problemas de relación, que son crisis de rabia, explosiones, violencia de pareja, y la violencia pues genera estrés, depresiones, un montón de cosas. Esa es la otra parte, el tratar de controlar a las otras personas en lugar de motivar, en lugar de gestionar sus recursos, sus talentos, sino el tratar de decirles cómo, ¿no? Y la parte interna es tratar de controlar tus reacciones fisiológicas. Desde allí aparece muy buena parte de la patología mental. Ok, muy bien. Entonces, fíjate bien, te tengo una pregunta interesante. ¿Cuál definitivamente no sería la razón de la enfermedad mental? Que de repente, te lo pregunto porque alrededor de nosotros podemos ver creencias que definitivamente no están generando patología mental, pero que tal vez por educación o por ignorancia la sociedad llega a tener. ¿Qué es lo que definitivamente no genera una patología? Ya, mira. ¿Sabes? Sí, y qué buena pregunta. Esa nunca me la es tan sencilla, es la parte padre de... es la parte padre de platicar con otras personas, ¿sí? Que piensan diferente, ¿no? Mira, pero esto está bien. Pero
ya conecté, ¿no? Ahí va la respuesta. ¿Qué es lo que no lo provoca? Y es importante. Y esto te lo digo porque en la consulta yo lo hago. Después de que, si hay patologías, por ejemplo, esto para como paréntesis, si hay patologías que tienen que ver con cosas estructurales, la herencia, sí, como el Alzheimer, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, sí son alteraciones bioquímicas que en su momento, o sea, pum, se despiertan por marihuana, por una vivencia traumática, por estrés excesivo, pero sí hay cierta genética, pero aún así, aunque hay enfermedades que casi se transmiten al 100%, las enfermedades mentales no. Hay un estudio del doctor Alfredo Cuellar y su grupo, este está bien interesante. Él fue compañero mío de la residencia. Ahorita es profesor de la Clínica Mayo, está en jefe de enseñanza. Ahorita en Monterrey, donde nosotros estudiamos, es el jefe de enseñanza. Es un geniecillo, ¿no? Y él, en esos estudios, él verificaba que se heredaban ciertos rasgos de las patologías, no se hereda en sí el trastorno. Eso, pero ya está ahí demostrado con las pruebas y unos estudios computacionales impresionantes que se alcanza a ver las gráficas, donde sí se heredan rasgos, no se heredan, las enfermedades mentales no se heredan. Exacto. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque la conducta depende del ambiente, depende de tu educación, de los planes que tengas, de la emoción que traes ahorita, de tu edad, depende de tu personalidad, depende de quién te acompaña en ese momento. O sea, el comportamiento depende de así de factores. Los que se heredan, sí es mi tendencia a ser muy preocupón, a ser muy valemadrista, a ser muy sentimental, ser muy frío, ser muy inquieto, ser muy introspectivo. Eso sí se hereda y se llama temperamento. Sí se hereda, pero tener un temperamento muy alegre, muy triste, muy melancólico, muy ansioso, no es sinónimo de patología. Entonces, una cosa, ¿qué no es la patología mental? No es herencia. ¿Qué no es la patología mental? No es deficiencia en la producción de neurotransmisores. Se sabe que sí hay deficiencias, los estudios están correctísimos. Sí hay una disminución en la actividad de algunos neurotransmisores en ciertos estados mentales, de tristeza, de miedo, de alucinaciones. Sí hay alteraciones, pero sabemos que el mismo cuerpo con sus 100,000 millones de neuronas y la neuroplasticidad que una deja de funcionar y otra le cubre la espalda, en donde pues, se ha visto personas que no tienen cerebelo y sin saberlo creció, tuvo hijos y llegó a consulta por dolor de cabeza y no tenía cerebelo. O sea, el cerebro, desde chiquitos que se muere la mitad del cerebro, pero desarrollan todas sus habilidades, tiene una capacidad impresionante. Entonces, hoy se sabe que no es tanto que no produzcas un neurotransmisor, o si por alguna razón no lo produces por algún síndrome raro, hay maneras de sustituirlo con otro tipo de actividades, con otro tipo de entrenamientos. Entonces, no es un defecto del cerebro, una falta de neurotransmisor, tampoco es. No es una cosa que se hereda, no es una cosa que ya estás condenado porque te falta el cerebro y vas a tomar medicamentos de por vida. Eso no es la patología mental. Pues claro, tampoco, que es lo que tengo que decir yo, tampoco son pecados. Sí, no. Tampoco son karmas, tampoco lo son. No quiere decir, claro que influye el karma, claro que influye la genética, claro que influye un medicamento y un bloqueo de algún neurotransmisor, claro que influye el esposo, la esposa tóxica, claro que influyen, mas no son la causa. De aquí viene esta frase, esta me gusta, ¿no? Esa lo decía mi maestro de Esquivel, mi maestro de clínica. Él decía, una golondrina no hace verano. Y ya luego yo vi por ahí que decía así como un dedo no es una mano, una golondrina no hace verano, hasta rima, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? Que no basta un solo síntoma para decir que tienes una enfermedad, un síndrome. Exacto. Se necesitan 2, 3, 4 síntomas que cuadren con la misma fisiopatología y eso te genere algún malestar. Entonces, no basta la genética, no basta un neurotransmisor, no basta una pareja, no basta un karma, no basta alguna cuestión ahí energética que vienes cargando. No es eso la patología mental. Gracias. Oye, ¿y cuál sería para ti que nos podrías compartir sobre un paciente que haya sido quizás como el más complicado para ti?
¿Algún caso, alguna situación que tú dijeras, no supe por dónde? Son muchos, pero a mí me viene a la mente. Va. Es una historia hermosísima. Mira, ella fue ¿Por qué hermosísima? Porque lo supervisé, lo llevé con el grupo, lo llevé con los colegas, ¿no? Con los que superviso. Ella era una mujer de 40 años, con hijos, una economía limitada. Uh-huh. Y lo interesante de este caso es que ella vivía otra realidad. Uh-huh. O sea, claro, eso ya lo supe después, o sea, es lo que me gusta del caso, que ya supe la verdad y la di de alta y todos felices y contentos. Pero en su momento se quería suicidar, en su momento no hablaba, llegó así. En su momento ella nos sacó la cita, fue, doctor, mire, está mi hermana, tenemos confianza porque usted trató a mi primo, ¿y cómo le hacemos? Decía, se la pasa, grita, se aísla, le dan crisis, se quiere matar, y no sabemos qué hacer con ella, no duerme, se la pasa peleando con todos. Y ya dijo, bueno, ¿saben qué? Pues denle mientras este medicamento, ¿no? Allí medio escondido. Ajá. Ya luego regresa ella, sacaron la cita, ya andaba más tranquila, uh-huh. Pero en la cita sí, no hablaba, y él decía el hermano, no, es que mire, es que no duerme, y se queja con nosotros, dice que le debemos dinero, nos exige que le paguemos, pero no es cierto, y así decía, ¿no? Entonces ya luego ella se anima a hablar al final, uh-huh. Y al final me dice no, es que le voy a decir la verdad, es que ella decía que estaba metida con la mafia, uh-huh. Que había tenido un problema allí de trata de blancas, y entonces ya cuando pasa eso uno dice aguas, o sea, no, separado, ¿no? Sí. Pues con razón tiene miedo, uh-huh. O sea, pues con razón no duerme, con razón no se quiere matar, ¿no? Entonces, pero dices, pero no me cuadra, o sea, no me cuadra. Uh-huh. Pues ¿por qué? Pues la familia dice que tiene un montón de tiempo, o sea, que la están cuidando. Puede ser delirios. Ajá. Pueden ser delirios. Dije, ok, pues ya que habló, mostró confianza, le dije, ok. Una técnica es, cuando son delirios, no, ¿cómo vas a dedicarte tú a eso? No tienes la finta, ¿no? No, al contrario, es, cuéntame, ¿no? Entonces al principio es, mira, ya le digo, no quiero en este momento presionarte mucho, sé que es un tema delicado, pero es cierto lo que dice tu hermano, que no duermes. O sea, es cierto que llegan momentos donde estás tan desesperada, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto. Yo soy médico y así te ayudo a que duermas hoy mismo, uh-huh. Y que tu alarma baje 2, 3, 4 puntos hoy mismo. Sí. Ya cuando le dices, voy a dormir, sí quiero dormir, o sea, aunque tenga 1000 problemas. Empieza a dormir y comienza a contar su historia de la trata de blancas, y yo lo supervisé. Es que, ¿qué hago? O sea, ¿qué le pregunto? Y me dicen, ¿cómo es? ¿Es así, esa? No, hombre, ¿qué te crees? Yo dije, ya me dio la confianza, dije, no, ya. No, o sea, no es una historia real. Sí, dije, ya, es un delirio. Sí. Entonces, cuando fue el delirio, y entonces empecé ya cuando le pedía detalles, veía que como que no se acordaba de nombres, no se acordaba de direcciones, porque ella decía que tenía mucho dinero guardado y que tenía miedo que fueran a cobrarle el dinero, uh-huh. Y fueran a hacerle daño a ella y a su familia. Entonces ella decía, por su lógica, es que si no tengo dinero y he estado con insomnio, he estado muy confundida, ¿qué hice? Es que yo te lo presté a ti, le decía a sus hermanos, yo te lo presté, regrésame mi dinero. Y era cuando se armaban los catorrazos, ¿no? Y ella en su delirio decía, pero bueno, ¿dónde lo tienes? Pero empezaba a ver que no era claro. Le dejé una técnica que es, con historias traumáticas, uh-huh. Narrar con detalle, y en sus narraciones empezó a caer en cuenta que como que algo no cuadraba de su historia, como que wow. No era lógico, pero ya para ese momento ya estaba durmiendo bien, para ese momento ya no tenía ansiedad, pero yo le seguía dando por su lado, ¿no? Uh-huh. Llega un momento en donde dice, doctor, es que creo que nada fue cierto, pero se puso peor. Entonces, ¿qué diablos traigo? ¿Por qué lo pensaba? Uh-huh. Y yo le digo, pues eso es lo que me gustó. Mira, ¿sabes cuántos políticos? ¿Sabes cuántos narcotraficantes pagarían por lo que tú estás viviendo? Sí. Tú ya te hacías torturada en la cárcel, o sea, consiguiendo dinero quién sabe dónde, y resulta que despertaste y fue una pesadilla. Entonces ya no traía ansiedad, traía esa preocupación. Y, siguiente cita, relajada. Ya luego salió el verdadero.
traía problemas con su esposo, problemas económicos, la estaban acusando su familia de que le estaba poniendo el cuerno al esposo. Sus delirios comenzaron con eso, con el coraje, con la familia que la culpaba, que la trataban como una cualquiera. Entonces ella pensaba que ella era una tratante de blancas, que era una prostituta. Y empezó, pero por el insomnio, los corajes, la rabia contenida, empezó a tener insomnio. Y cuando hay insomnio, empiezan a haber delirios. Y cuando empiezan a haber delirios, se ponen peor. Y lo mismo desastre que se hace su familia, su medio, hace que más estrés tengan, menos duerman y más alimentan el delirio. Entonces cuando fuimos cambiando poco a poquito, bioquímicamente, clínicamente, conceptualmente, una persona normal. Que esa es la magia, ¿no? Eso es lo interesante de cómo cada ser humano en su mezcla, bueno, lo que es genéticamente, lo que vivimos a lo largo de la vida, el entorno, cómo cada uno tiene su peculiaridad. O sea que es impresionante, ¿no? Sí, peculiaridad, me encanta ese término. Sí. Y desde ahí nosotros encontramos, como los profesionistas que los acompañan, la peculiaridad para exactamente tener esa fórmula de ayudarles a hacer el clic. Un traje a la medida. Esa es la diferencia de la psiquiatría de institución. Sí. Que aquí es a la medida, con sus condiciones, y me puedo dar el tiempo para adaptarme a tu caso, para ir haciendo los ajustes, ver tus propias herramientas, utilizarlas, cosa que no se puede hacer cuando hay poco tiempo, cuando hay mucha prisa, cuando pienso que todo es bioquímica. Sí, ¿sabes también qué creo, Edgar? Tener la humildad como profesionistas de reconocer cuando no estamos ayudando y que podemos mejorar y que ya hicimos por aquí, que ya hicimos por acá, y entonces como tú y yo que supervisamos, ¿no? Y esta cosa, y ¿sabes qué? Y no sé qué, porque siempre va a haber algo que se pueda hacer, siempre. El 100% mejora. Sí. Y si no mejora, hazte un lado. Sí. Háganse un lado. Sí. Sí. Bueno, pues ¿qué sería para ti como el consejo que te gustaría darle a todas las personas que están viendo esta entrevista? El consejo, lo que compartiría yo es que la mente es una maravilla. Sí. Nos da personajes fantasiosos, una imaginación impresionante, nos ayuda a imaginar cosas que hoy ya son realidad, como ir a Marte, estar en la Luna, construir edificios de casi 1 kilómetro, comunicarnos por telepatía, ahora de forma electrónica, ¿no? A cualquier parte del mundo. La mente es una maravilla, pero así como es una maravilla, es una herramienta que sabemos que saber utilizar. Que si no lo utilizamos correctamente es como el fuego, como una máquina, como un coche. Si lo utilizamos es una maravilla, pero si no lo utilizamos bien puede chocar, atropellar a alguien, quemar, en el caso del fuego. Y el consejo sería saber que la mente es una función del cerebro, y solamente es una función del cerebro. Yo no sabría decirles qué es la vida, yo no sabría decirles qué es el humano, porque el ser humano es algo que va mucho más allá, mucho más allá, y tiene límites que parece que no hay. O sea, entonces, lo que sí sabemos es que no hay problema que no se resuelva, no hay una patología que no tenga su origen, su lógica, y por lo mismo se cambie. Y hay que entenderlo. La mente es una función que estudiándola correctamente la conocemos a la perfección, la podemos perfeccionar y hacernos personas extraordinarias, lograr cosas increíbles, pero también, si no lo sabemos utilizar, nos puede hacer la vida un infierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que conocer a nosotros mismos, hay que estudiar desde chiquititos anatomía, qué son los huesos, esta es la célula, esta es la fotosíntesis, existe un cerebro, ahí están las funciones mentales. Nosotros somos como células, mi cuerpo depende también de cómo funciona el otro, hay que hacer equipo, hay que comunicarnos. Saber conocer nuestro cuerpo, saber conocer nuestra mente, y de esta manera lograr nuestros objetivos, lograr ese equilibrio, que esa es la salud mental, es el equilibrio entre nosotros mismos y nuestro medio. Ese sería el consejo, y lo decía, ¿no? Conócete a ti mismo. Bueno, para mí fue un honor entrevistar a Edgar, conocer tantas cosas de él que no había yo ni siquiera imaginado. Espero que sea un honor también para ustedes. Es un gusto haber estado aquí contigo. Gracias.
Gracias a ti. Gracias. Estuvo muy padre. Sí, muchas gracias. Entonces, pues te iré conociendo a través de las demás entrevistas que hagas con los otros psicólogos y psiquiatras, y también iré conociendo a estos miles de colegas alrededor de, pues, de todos lados, y saber sus perspectivas acerca de estos temas tan interesantes, de esto que nos apasiona. Esa es la idea, sí, que nos compartan su visión, ¿no? Sí. Y pues sí, ir haciendo un mundo mental más rico. Sí. Sí, gracias, Rocío. Lo natural es sentir